Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Rumbo Económico. Esta noche vamos a estar con el economista, profesor de San Jorge Guillén, con quien vamos a hablar sobre la economía y lo que ha sido la semana pasada turbulenta, como sabemos. Jorge, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en el programa. José? Bien, bueno, esta semana han ocurrido una serie de fenómenos, eventos. Uno, la gran caída de la bolsa china, que arrastró a Estados Unidos, Europa y bueno, al mundo en general a comienzos de semana. Y bueno, eso ha puesto de nuevo en duda la fortaleza no solo del mercado, sino del proceso de crecimiento que se sigue desde la recuperación de la crisis del 2008 en el 2009. Muchos se preguntan si no estamos entonces al borde de otro colapso, de la ruptura de otra burbuja. Sí, en realidad no hay que mirarlo tan pesimistamente como en algunos sectores lo han estado viendo, ¿no? No es que vamos a regresar a la década de los 80 en el caso peruano, ¿no? Hay problemas en bolsa, ¿no? Que acarrea también la nuestra, que está muy sesgada a minería y que está con la degradación hacia mercado de frontera. La potencial degradación, claro. Posiblemente, sí, por un problema de liquidez. Y hoy día parece que el Congreso ya va a eliminar el impuesto a las ganancias de capital, que nos está frenando la liquidez. En realidad son por dos motivos que nos pueden quitar hacer la degradación. Una es por motivos macro, que no es el caso, como si es en Argentina o Venezuela, y el otro es por liquidez. Y es por la menor compra de China. Entonces, si le exoneras con este impuesto de la ganancia de capital, que en mi caso nunca debió aplicarse, en mi opinión personal, estaría al menos ayudándole a mantenerse en la categoría de mercado emergente, ¿no? Y atraeríamos al menos un poco más de capital o de inversión extranjera, que más ahora lo necesitamos, ¿no? Sí. Ahora, cuando en el 2007 ya algunos economistas auguraban un desplome, una ruptura de la burbuja, el Dow, si mal no recuerdo, sobrepasaba en esa época los 14.000 puntos y efectivamente comienza un proceso de crecimiento, de caída de la bolsa, que jala a su vez a una serie de fenómenos hasta la ruptura de Lehman, con lo cual ya era evidente la ruptura y el Dow cae casi hasta los 6.000. Hoy día hemos estado viendo cómo 5 años después la bolsa ha subido a niveles de 18.000 y uno se pregunta cuáles son los fundamentos detrás, y lo que uno ve es una masiva incorporación de moneda que evidentemente se va a todos los mercados, incluyendo también el bursátil. Entonces, no sería distinto a lo que creó la burbuja del 2007-2008. En el caso ahora de China es porque era una bolsa que era muy débil, ¿no? Es una bolsa con accionistas minoritarios o personas naturales, muy pequeña, muy frágil, ¿no? Que está contaminando temporalmente. Ahora hay que esperar un poco al anuncio de la Fed, ¿no? Yo creo que, en mi opinión, no creo que sea tanto así como el 2009, porque habían fundamentos más fuertes, ¿no? De la economía americana y la europea. Pero ahora la economía americana está dando unas señales de recuperación, de retiro de planes de estímulo monetario, ¿no? Posiblemente en septiembre, el 18 de septiembre es la reunión en la Fed, posiblemente suba su tasa de referencia y podría dar unas señales de que ahora sí Estados Unidos está bien y la bolsa ahí como que se va a volver a sus niveles más o menos normales, a una tendencia creciente. Precio de las casas en Estados Unidos ves que están empezando a incrementar su precio y hay demanda, ¿no? En Miami, en Orlando, el metro cuadrado hasta a veces está un poco más bajo que en algunos sectores de aquí de Lima, y posiblemente sigan subiendo en un futuro cercano, ¿no? Yo creo que en algún momento Estados Unidos va a dar sus señales y eso va a permitir pues que la bolsa se estabilice, ¿no? Lo que me preocupa a mí más es la tendencia del dólar, la inflación y la desaceleración de la economía, porque no estamos haciendo mucho para eso, ¿no? Que de alguna manera las tres tienen mucho que ver porque están sujetas a, sobre todo, la caída de la inversión, ¿no? Sí, la caída de la inversión minera, por un lado, ha quitado dólares que hubieran venido a invertirse a Perú. Además ha quitado potenciales proyectos que al exportar hubieran traído también divisas, y ambas cosas por un lado dañan al dólar y por otro lado pues restan crecimiento, ¿no?
¿Cuál es la gran razón detrás de eso? Porque para algunos tiene que ver con precios, otros tiene que ver con regulaciones, otros tiene que ver con todos los movimientos antimineros. ¿Qué es lo que tú ves atrás? Es un todo, ¿no? Es la misma Fed que va a subir su tasa y va a espantar los capitales hacia afuera, y va a contraer la oferta de dólares y el tipo de cambio va a subir. Tenemos también falta de ejecución de inversión en el sector público, sobre todo en los gobiernos regionales, bloqueos. En Doha-RAN, salvo el caso de Doha-RAN, que es interesante, ¿no? Ese es el único centro donde se están tomando acciones violentas no porque quieren bloquear, sino porque quieren trabajar. Y hay muchos requerimientos que le están pidiendo a Doha-RAN que están haciéndolo pues inviable el proyecto, ¿no? E inviable la posibilidad de vender, que podría ser, ¿no? China, que está comprando menos metales y está empujando los precios de los commodities metálicos a la baja, y eso no solamente pasa en Perú, en toda América Latina. Ahora en Perú es el único sitio donde, a pesar de que la gente se asusta, el dólar ha pasado de 3.20 a 3.30 y la gente se asusta. En Colombia pasó de 1.800 pesos a 2.700 pesos y en otros países de la región lo sueltan más. Perú, por un tema de dolarización, ¿no? De riesgo cambiario, de descalce de activos y pasivos y por inflación que está amarrado al dólar, no lo dejan flotar libremente, pero el Fondo Monetario le dice, tienes que hacerlo porque tus exportaciones tienen que recuperar. Si dejaran el dólar flotar libremente, ¿a cuánto crees que se iría? ¿3.40, 3.50? ¿O sobrepasaría la...? Yo creo que a fin de año, con las intervenciones del Banco Central, que son fuertes, de ventas de dólares para amortiguar la subida, yo creo que va a llegar a 3.4 de todas maneras, ¿no? Recomiendo a la gente, al público en común, al público de a pie, no endeudarse en dólares, sobre todo, nunca en el largo plazo, y tener unos ahorritos en dólares, ¿no? Una mitad del portafolio en dólares, ¿no? Por ejemplo, una persona común y corriente que va a pagar en marzo el colegio de sus hijos, puede comprar ahora y en marzo lo vende y puede tener una tasa de interés un poquito, por la devaluación, un poquito mejor que lo que da el sol, ¿no? Por ejemplo. Respecto a la desaceleración, el gobierno y el premier Pedro Cateriano han solicitado facultades extraordinarias al Congreso, pero no se ha visto todavía ninguna política o propuesta de política pública dirigida a revertir la caída. Cuéntanos un poco, ¿sabes algo en qué están trabajando? ¿Tienes alguna idea? Y si no, ¿cuáles serían los consejos? Sí, bueno, por el lado de bolsa está el impuesto a la ganancia de capital que salió hoy día en los medios, ¿no? No hacer algo específico, a ver, si cambia a unos cuantos inversionistas grandes será mucho, claro, pero por planes, por el tema de MEF, ¿no? De planes de estímulo o mayores planes de estímulo no se está viendo algo muy drástico, ¿no? Como que para tratar de aplicar políticas fiscales expansivas, ¿no? Y el Banco Central está en el dilema de bajo o subo la tasa de referencia, porque si la bajan es una política monetaria expansiva y lo contrario sería el retiro, porque tiene el problema de inflación. Entonces como que no está amarrado de manos para tratar de aplicar alguna política, pero todo le corresponde ahora al MEF, ¿no? Pero estamos en temas de incertidumbre política, ¿no? Inestabilidad política que nos está llevando cuentas negativas hacia el siguiente ministro de Economía, ¿no? Correcto. Bien, vamos nosotros a hacer nuestra primera pausa. Estamos conversando con el economista Jorge Guillén. Una pausa y regresamos. Bien, regresamos. Estamos con el economista Jorge Guillén, profesor también de ESAN. Jorge, si tuviéramos que hacer un listado de acciones y asumamos un poco de riesgo, el Perú no tiene mucha deuda respecto a su PBI, es un país que tiene un grado de inversión, digamos, asumamos que el Perú puede asumir un poco de riesgo, ser un poco más audaz. 4 o 5 cosas que hoy día podría hacer el ministro de Economía, teniendo en cuenta además que tiene las facultades para hacerlo. ¿Cuáles serían esas 4 o 5? Bueno, tratar de negociar y trabajar. Lo que pasa es que hay un tema político de trasfondo, ¿no? El presidente fue con un discurso antiminero, un poco más radical y luego lo cambió. Entonces eso hace de que mucha gente en el interior no le está ayudando en la ejecución de los proyectos, ¿no? Tendría que sentarse. ¿Crees que él podría liderar eso? ¿O tendría que hacerlo en todo caso? Sí, o buscar alguna persona que podría ayudar en la negociación, ¿no? Porque al final nos afecta a todos, ¿no? El hecho de que yo me ponga a bloquear algo... ¿Tú dirías que destrabar los proyectos mineros trabados
valga la redundancia, sería la primera y principal medida, digamos, a adoptar. Sí, tratar de sentarse a negociar, ¿no? Porque en realidad explicarles de que la situación que están teniendo ellos o la posición que están teniendo al final les va a perjudicar, nos va a perjudicar a todos, porque todos tenemos... Bueno, es lo que hicieron en Ecuador y en Bolivia, finalmente también, ¿no? Bueno, el tema es que en Ecuador, como es un presidente medio dictatorial, ¿no? Un poco más educado que el de Bolivia, pero un poco más dictatorial, él puede ejecutar todo con rapidez, ¿no? Por eso crearon el aeropuerto que está fuera de la ciudad. Acá no, nuestro aeropuerto ya necesita ya medidas drásticas de expropiación y de ampliación. El de Ecuador ya tiene ahora un hub muy interesante, un poquito lejos de la ciudad, que nos puede llevar la delantera en algún momento, ¿no? Pero la ventaja es que Ecuador tiene una persona que decide. Aquí tenemos una democracia que es un poco más complicada de manejar, ¿no? Es cuestión de sentarse a negociar. Y no queda claro tampoco quién decide, ¿no? Claro, no queda claro quién... No hay liderazgo. Ok, muy bien. Entonces la primera sería ver la manera de reactivar, digamos, los proyectos mineros en general que están paralizados. ¿Cuál sería la segunda? Bueno, en algunos temas de estructura tributaria, ¿no? Es un poco más difícil, pero tratar de identificar, por ejemplo, hay informes de la Sociedad Nacional de Industrias que dicen que nuestra estructura tributaria es demasiado fuerte y no va de la mano, por ejemplo... Resta competitividad y con los sobrecostos laborales, ¿no? Al final no les deja crecer. Incluso hasta no tienen incentivos de crecer, porque si pasan de mediano a grande necesitan abogado, contador, abogado especialista en derecho tributario. Entonces, por ahí se puede tratar de trabajar, ¿no? Por el lado de estructuras tributarias concretas que puedan ayudar a ciertos sectores productivos a que puedan reactivarse, ¿no? Por sectores específicos en el lado de la construcción, por ejemplo, uno habla con los constructores y el gran problema es que las regulaciones de un distrito son absolutamente distintas a la de otras. Y así sucesivamente, y cada una de esas regulaciones son finalmente costos, costos de transacción. Una idea que corre es la de tratar de ver si se puede estandarizar los requerimientos en todas las municipalidades y que entonces exista una especie de trámite único, ¿no? Sí, y a nivel... La construcción es un motor de crecimiento, da trabajos, son inversiones de altos montos. Construcción y servicios, ¿no? Por ejemplo, tengo un colega que tiene un restaurante en un distrito de Lima que es tipo AB, y la municipalidad le pone 50.000 trabas, no solamente en construcción, sino también en servicios. Es un restaurante. Correcto. Y le pone trabas para que no crezca. Pero si se fuera a un cono, a un lugar más alejado de Lima, no digo que puedas meterte en contra, pero al menos puedes crecer, ¿no? Puedes crecer y no te ponen tantas trabas. Claro, está el riesgo de que por ahí el Estado te puede expropiar y dice, por acá va a pasar la carretera Panamericana X, claro, y entonces este terreno es mío, ¿no? Pero al menos puede crecer un poco más. Y a los conos por eso les ha ido bastante bien. Hay mucha gente que está invirtiendo en Villa El Salvador, San Juan. En el sector servicios, que como tú bien has señalado, es sin ninguna duda nuestro principal sector en cuanto a la estructura del PBI, más o menos 65% entre servicios y comercio. ¿Ahí cuál sería la principal desregulación? Mercado laboral, me imagino. Sí, la parte laboral y también la parte de permisos, ¿no? Incluso en construcción también, ¿no? La parte todo de lo que es la famosa tramitología. Hay demasiada tramitología en ese sector, sobre todo en municipalidades, ¿no? Que impiden, ¿no?, el crecimiento e impiden, pues ahora más que nunca, que necesitamos tratar de, por ejemplo, me acuerdo claro, ¿no?, a propósito de Movistar, el Ocinermin les pide antenas para ampliar la cobertura. Y tratan de hacerlo con la mejor voluntad, pero se enfrentan a la muralla de la municipalidad, que dicen que te puede ocasionar cáncer, que no está aprobado, que dicen que le malogra el ornato de la ciudad. Y yo hasta ahora no he visto una, porque hasta lo esconden en ciertos lugares. Hasta ahora no he visto una. De plantas, paneles. Sí, en Estados Unidos la cobertura es mayor, la cantidad de hasta donde tengo entendido hay un déficit de 20.000 antenas en Lima. Claro. Y al final, claro, Movistar terminan siendo sancionados, pero tenían la voluntad de hacerlo. Por algo colapsan las redes, ¿no? Y se pueden hasta retirar del mercado, ¿no?, diciendo, no, acá no me dejan trabajar, uno me pide una cosa y yo no puedo hacerlo porque el mismo sector me lo está bloqueando, ¿no?, que es el sector público. Entonces, por ahí cosas sencillas de ejecución
y de estímulo se podría trabajar para que marche un poco, para que se incentive la inversión. Correcto. El sector agrícola no es importante, tampoco es poca cosa, es 6% del PBI, pero no es importante en cuanto a si uno lo compara con industria, minería o servicios. Pero eso es el sector que más trabajo brinda, cerca del 30% de nuestra PEA. ¿Qué cosas se podría hacer para fomentar la producción o el incremento en productividad agrícola? Es tratar de trabajar con esas asociaciones, ¿no? El problema es que en Perú, desde la época de Velasco, somos el único país que debido a Velasco Alvarado, que hizo la reforma y la expropiación, lo convirtió en minifundios, ¿no? Y perdimos economía de escala. Ecuador no lo tiene y otros países de la región no, entonces por eso estamos un poquito trabados, ¿no? Trabajar con asociaciones y tratar de facilitar el crédito a estos sectores, ¿no? Porque ahora se van a ser golpeados con el niño también. La pesca también es otro sector muy importante que en algún momento fue pionero en nuestras exportaciones. Hoy día no llega a ser ni el 1% hoy día del PBI, pues, ¿no? 0,6 creo que es. 0,6 y las embarcaciones son artesanales. Chile, bueno, con el problema que tuvimos con Chile, tenemos que pescar hacia afuera y no tenemos las embarcaciones adecuadas, ¿no? Porque de repente el Estado no les brinda la facilidad para incrementar la capacidad. Correcto. Bien, vamos a hacer nosotros nuestra segunda pausa. Estamos hablando con el coeconomista Jorge Guillén. Una pausa y regresamos. Bien, regresamos, estamos conversando con Jorge Guillén, economista, profesor en ESAN. Jorge, hace pocos días estuvimos conversando en este programa con prospectivistas, personas que ven el futuro y tratan de predecir de alguna manera las tendencias, no necesariamente los finales, pero por lo menos las tendencias. Y la verdad es que la figura no pinta muy bien para la producción peruana, ¿no? La minería va a ser reemplazada poco a poco por materiales como por ejemplo el grafeno, la harina de pescado va a ser poco a poco sustituida por harina de insecto, nuestra agricultura no está encaminada en la nueva agricultura que tiene que ver ya ni siquiera con transgénicos, ahora entran directamente a la semilla y modifican a la semilla misma sin tener que estar haciendo cruces o híbridos, ¿no? Y así. Uno va mirando los diferentes sectores, las principales industrias y en casi todas vienen tecnologías e innovaciones disruptivas. ¿Cómo podemos hacer para mejorar nuestra matriz competitiva? ¿Cómo podemos hacer para ponernos en una mejor base para poder aprovechar ese futuro? Sí. Justo ahora lo que decías, ¿no? De liderazgo. Nos falta en realidad un poco más de liderazgo, un CEPLAN más activo y que converse con otras entidades, porque esto de que hemos estado viviendo desde la época de Toledo al final y García en piloto automático ya se vislumbraba, ¿no? De la posibilidad de que los commodities iban a reducir su precio, se iban a quedar más estables y así va a ser en un futuro de un mediano y largo plazo. Entonces habría que buscar, como el liderazgo, la literatura de liderazgo dice tratar de ser innovadores, ¿no? Salir de esa zona de confort de commodities metálicos y buscar otros nuevos horizontes, ¿no? Empresarios comunes y corrientes lo hacen y no se quedan dormidos en su zona de confort, como ha pasado de repente con algunas industrias grandes en los 80s y 90s. Y lo que debíamos saber... Bueno, pero de alguna manera ya el Estado y la izquierda antiminera están haciendo ese trabajo por nosotros, digamos. O sea, ya están bloqueando eso, así que estamos hoy día obligados a buscar nuevos motores y sin embargo tampoco se ve mucha... Y esos nuevos motores, si uno ve la literatura, un poco ve los comentarios sobre China, ¿no? Los expertos en China dicen que hay que mirar un poco cómo se van a comportar nuestros socios. Entonces China ya no va a demandar cobre, pero China va a consumir más. El consumo per cápita en China es muy bajo, va a subir a 60, 70%. Entonces vamos a tener un chino de clase media, un poco más sólido, un chino millonario. Que hace poco salió un chino, creo que había perdido no sé cuántos miles de millones en un día en la bolsa. Bueno, de hecho en China habían calculado que en menos de 2 años van a tener un mayor número de millonarios que Estados Unidos. Sí. Estados Unidos creo que tiene 5 millones de millonarios y China creo que iba a pasar a tener
ya tiene cerca de, creo, 4,5 y van a pasar a Estados Unidos en muy poco tiempo. Y también implica una clase media más fuerte, media alta, que va a viajar, y para ello, ¿qué le podemos ofrecer? Ya no le podemos ofrecer cobre, sino le tenemos que ofrecer servicios, turismo Claro, y gastronomía. el turismo, la gastronomía van a poder convalidar, digamos, van a poder sustituir los ingresos que generaba la minería. Ese es justamente el tema, ¿no? El tema es que el gobierno no ha estado mirando ese nuevo horizonte y Para empezar, hoy día, ¿cuánto recibimos? ¿2 millones, 3 millones de sí, turistas? tenemos cuellos de botellas, ¿no? Una ciudad como Roma, París, reciben por encima de 50, 60 millones al año. Nuestro aeropuerto es un terrapuerto, Arequipa salen 20 aviones diarios, uno tras otro, te quedas una hora en la pista. Y el aeropuerto en Chincheros todavía no se ha ejecutado, ¿no? No tenemos una infraestructura que elimine esos cuellos de botella. Ahora el 28 de julio, cuando la gente salió a pasear, ahí se vio todo el cuello de botella, ¿no? Bueno, Lima se liberó, pero al interior, en las carreteras, se pudo observar esos problemas de infraestructura. ¿Qué hemos hecho para ti importante durante este gobierno, durante estos últimos 4 años, respecto a esto, respecto al futuro y cambiar nuestra matriz productiva? Los últimos 3 gobiernos han hecho un manejo ordenado en la parte macro, ¿no? Y probablemente el siguiente lo haga, ¿no? Eso sí, no creo que la izquierda salga esta vez. O sea, ya la gente se ha dado cuenta que hay un solo discurso, un solo orden. Probablemente un centro derecha aparezca. Y en la parte macro está muy bien. En este gobierno se ha identificado solamente temas sociales, que para mí no me ha gustado mucho, porque estamos tratando de financiar gastos permanentes con ingresos temporales, porque a la larga, ahora que tenemos menos recursos, esa pensión 65, Cunamás y todos estos programas sociales van a ser insostenibles, y la ONP también, que es una caja de Pandora, ¿no? ¿Algo que se pueda hacer en los próximos 12 meses para revertir o minimizar esos riesgos? Bueno, trabajar más por el lado del MEF, ¿no? Y trabajar por el lado de incentivos hacia la inversión privada con todo esto que hemos comentado, ¿no? Tramitología, permisos, estructuras tributarias y políticas de sentarse y tratar de incentivar, empujar un poco el gasto por el lado de los gobiernos regionales, ¿no? Es lo único que le quedan estos 12 meses como para tratar de entregar una caja fiscal más o menos decente al siguiente periodo presidencial. ¿Y eres optimista de que eso ocurra? Porque lamentablemente nosotros solemos ser normativos y no positivos, digamos, en el sentido estricto, ¿no? Somos muy reactivos, ¿no? A diferencia del europeo o el americano, que es más proactivo. ¿Eres optimista con que eso puede ocurrir? Yo en realidad pienso que no, al menos mi respuesta sería no soy pesimista, no soy pesimista de que esto, como te dije al comienzo, va a ser como en los 80s, ¿no? Con una hiperinflación, una recesión, estamos bastante lejos de eso, claro. No va a ser así, pero podemos... Ni el peor pesimista puede estar pensando en algo parecido a eso. En un escenario base vamos a llegar a estar como estamos ahora, con crecimiento de 2, una inflación un poquito por encima de la banda de meta. Y un déficit también por encima de... Y un déficit de 1% negativo, ¿no? Que podría haber sido mejor, pero así pasa en inercia hacia el siguiente periodo. Bien, Jorge, te agradezco muchísimo por la visita. Encantado, gracias. Bien, y eso ha sido todo con nosotros. Los esperamos el lunes a las 10 de la noche en Rumbo Económico. Muy buen fin de semana.